Saludos, nosotros, como ya les mencionó la docente, somos estudiantes de tercer año de medicina y como parte de una actividad de una materia que se llama atención comunitaria, tenemos que dar unas charlas a estudiantes de diferentes escuelas. Entonces nosotros hoy venimos a hablar sobre la ansiedad. Nosotros cuando estamos hablando de ansiedad lo vamos a definir como que es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, que puede hacer que uno sude o que sienta mucho nerviosismo y que esté inquieto o tenso incluso. Entonces, aquí lo menciona, puede ser una reacción normal al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente hay diferentes tipos de ansiedad y no todos son iguales, claro. Unos son niveles clínicos, es decir, que necesitan atención psicológica o, la mayoría necesita intervención psicológica o apoyo familiar o de amigos. Por ejemplo, tenemos el trastorno de ansiedad generalizado. Este tipo de ansiedad es un miedo a muchísimas cosas, a tener que socializar con otros, a tener que exponer, a tener que tener una interacción con otras personas. Es un miedo constante como a fallar o que las cosas salgan mal. Entonces esto es clínico, es decir, que a ese punto a la persona le puede estar afectando su vida. Otro tenemos el trastorno de pánico, que es lo que les menciono, de que yo en lugar de estar aquí platicando y hablando con ustedes estaría tiesa, sin idea de qué hablar. Y me imagino que quizás a alguno de ustedes les ha sucedido cuando tiene que exponer o tiene que hablar con alguna persona. Luego el trastorno de ansiedad social. Ustedes son son jóvenes aún, pero quizás ya les sucede que tienen miedo de la crítica, están constantemente pensando en qué dirán los otros de ustedes, qué estarán pensando u opinando los demás de ustedes, si lo que están haciendo está bien, si están siendo torpes o si no. Entonces ustedes están en el tipo de ansiedad social, están constantemente preocupados por lo que sucede alrededor de ustedes. Luego el trastorno de ansiedad inducido por sustancias suele suceder cuando una persona tiene adicciones, como por ejemplo, dígame algún tipo de adicción. ¿A qué sustancias puede ser una persona adicta? A las drogas, correcto. Fumar, por ejemplo, el alcohol, el vape, sí, correcto. Todo eso son drogas. Estas sustancias, ya sea el alcohol, el alcoholismo, como ya no puede recibir nicotina o el alcohol, va a sentir una necesidad muy fuerte de querer consumir alcohol o consumir nicotina, que es lo que está en el cigarro. Y va a empezar a desarrollar esta sensación de inquietud, de sudoración, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Porque el no estar consumiendo las sustancias le genera esta ansiedad, que es una necesidad que el cuerpo ha desarrollado a causa de su adicción. Y luego por último tenemos el trastorno de ansiedad por separación. En este país es muy común que las familias sean monoparentales, es decir, que solo sea un padre, pero algunas personas tienen la dicha de tener dos padres juntos, pero puede que estos se separen por ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que los niños al experimentar esta separación de su padre y su madre, empiezan a desarrollar una ansiedad y esta sensación de abandono. Entonces lo que hace es que los niños se empiezan a sentir inseguros y empiezan a desarrollar una ansiedad. Y no solo puede ser por sus padres, también podría ser por sus abuelos. Como primer punto tenemos que hay factores como la genética. ¿A qué me refiero como factores como la genética? A que si hay una persona en nuestra familia que ha sido diagnosticada con un cuadro de ansiedad, posiblemente a la larga nosotros podamos desarrollar eso. Y la química del cerebro, aquí influye mucho. ¿Por qué influye mucho la química del cerebro? Pongamos que nuestro cerebro es una comunidad llena de mensajeros. Estos mensajeros llevan y traen mensajes de un lugar a otro. Entonces, esos mensajeros, ¿qué van a hacer para nosotros? Van a ser neurotransmisores, que esos neurotransmisores son los que están relacionados con nuestro estado de ánimo. ¿Y cuáles son esos neurotransmisores importantes? La serotonina, la dopamina y el ácido GABA. Yo sé que son términos que ustedes no los conocen, pero se los voy a explicar de una manera que lo puedan entender. Entonces, estos tres cumplen el factor de hacernos sentir bien a todos nosotros. Por ejemplo, la serotonina es aquel mensajero que nos va a enseñar, que nos va a presentar cuando nosotros estamos relajados, podemos estar felices y están liberando ¿qué? Serotonina, ¿verdad? Tenemos a la dopamina. ¿Qué va a hacer la dopamina? Este neurotransmisor va a ser el encargado de que cada uno de ustedes sienta esa sensación de satisfacción. ¿Y qué va a hacer el ácido GABA? Básicamente el ácido GABA va a ser el que nos va a ayudar a calmarnos cuando nosotros estamos pasando por un momento estresante. Eso van a hacer. Entonces,
Si nosotros, estos 3 mensajeros de gran importancia, tenemos una deficiencia, es decir, de que no se está produciendo mucho de estos mensajeros, básicamente vamos a sentirnos cansados, tristes, estresados. Y es ahí donde puede entrar un cuadro de trastorno de ansiedad. También experiencias traumáticas. Este es un factor de suma importancia porque aquí cada uno de nosotros puede llegar a experimentar algún trauma desde pequeño, algún accidente, alguna pérdida de algún ser querido. Entonces todos estos factores van a influir en que tal vez posiblemente a la larga nosotros podamos desarrollar un cuadro de trastorno de ansiedad, ¿verdad? Factores de la personalidad. Aquí básicamente me refiero a aquellas personas que puedan sentirse como autoinsuficientes, personas depresivas, básicamente aquellas personas que tienen una baja autoestima. Las condiciones médicas. ¿A qué me refiero con las condiciones médicas? Bueno, aquí va a variar porque pues, inclusive si nosotros estamos pasando por eso, una condición médica, básicamente nuestra autoestima, vamos a sentirnos autoinsuficientes, incluso podemos llegar a hacer escenarios de que posiblemente me vaya a pasar algo, cosas así, pueden llegar a causar cada uno de estos síntomas. Nosotros los dividimos en físicos, psicológicos y por el comportamiento de la persona que va de acuerdo con lo que es el factor de la personalidad, ¿verdad? Entonces, en los físicos, posiblemente el ritmo cardíaco se empiece a acelerar, que ustedes sienten que el corazón está latiendo demasiado rápido. Podemos sentir un dolor de pecho, puede hacer que nos empecemos a hiperventilar, que nos cueste respirar. También trastornos gastrointestinales, podemos sentir náuseas, inclusive podemos presentar hasta diarrea, ¿verdad? Las manos frías, sudorosas, es decir, están nerviosos, ustedes van a temblar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los psicológicos, son aquellas personas que básicamente todo el tiempo están alerta, es decir, que sienten sensaciones de peligro, preocupación y dificultad para concentrarse. El comportamiento, básicamente aquí, evitación de las situaciones, movilización, reacciones excesivas y dificultad para cerrar los ojos. Aquí cuando ya la persona ya está presentando ya un cuadro demasiado severo, es decir, que esta persona ya no se concentra, ya no es capaz de hacer las cosas por su cuenta sin estar preocupada, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar la ansiedad en nuestro día a día? Entonces, empezaremos diciendo que vamos a tener dificultad para concentrarnos. Como mis compañeros decían, la ansiedad es el miedo inminente a lo que va a pasar en el futuro. Yo tengo mucho miedo de algo que no puedo controlar. Entonces yo voy a estar pensando en algo que no puedo controlar. ¿Y qué voy a hacer? No me voy a poder concentrar en el presente, en el ahora. Otra de las formas en cómo nos va a afectar en la vida diaria es el aislamiento social. Esto está íntimamente relacionado con la ansiedad social, que es el miedo a las personas, el miedo a socializar, el miedo a estar en un grupo grande de personas. Y en algunos casos hay personas que llegan hasta llorar porque no saben qué hacer cuando hay mucha gente alrededor, y eso hace que uno se aísle y que no se quiera juntar con nadie. Otra de las formas es el miedo o angustia constante. Esto está relacionado con lo que hablábamos en un inicio, que es el miedo constante al futuro, a lo que va a pasar, a las cosas que yo no puedo controlar. Y como yo no las puedo controlar, voy a vivir asustada y voy a vivir temerosa todos los días. Otra de las formas en cómo nos va a afectar en la vida diaria es la parálisis por análisis. Entonces, en vez de buscar una solución positiva, me empiezo a estancar, empiezo a no saber qué hacer y me empiezo a desesperar. Entonces, no voy a por estar analizando demasiado la situación, no la resuelvo. Ese es parálisis por análisis. Otra de las formas en cómo nos va a afectar en la vida diaria serían los problemas para dormir. Aquí hay 2 puntos de diferencia. Hay personas que por ansiedad duermen excesivamente y hay personas que por ansiedad les da insomnio, no pueden dormir. Otra de las formas en cómo nos va a afectar en la vida diaria son problemas gastrointestinales. Muchas de las personas cuando nos sentimos ansiosas, cuando nos sentimos desesperados, cuando nos sentimos estresados, reaccionan a nivel del estómago. ¿Cómo así? Vamos a sentir náuseas que pueden llegar al vómito en algunos casos. Nos puede dar diarrea por exceso de estrés porque estamos ansiosos. Y otra de las formas que no aparece aquí, cómo nos va a afectar en la vida diaria, es dolores de cabeza. Las personas con ansiedad pueden llegar a sufrir de dolores de cabeza. Ahora bien, un punto muy importante a tratar es el manejo y la prevención de la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Establecer una rutina de dedicarle medias horas o 1 hora diaria a estudiar. Después le puedo dedicar 2 a 3 horas a estar jugando. Otra de las formas es pedir ayuda enseguida. Y este es en el caso de cuando yo ya estoy sufriendo un trastorno de ansiedad. Ahora bien, para tratar un trastorno de ansiedad hay distintos tipos de formas de tratarla. Está los 3 minutos, que es que yo me voy a sentar en el suelo, voy a colocar mi espalda de forma erguida o de forma recta y lo que voy a hacer es bajar la cabeza despacio, a poner mi cabeza entre las rodillas y respirar profundo o que mi frente tope las rodillas.
voy a respirar profundo, lo voy a mantener 10 segundos y luego de esos 10 segundos lo voy a ir liberando lentamente durante 5 segundos. Esto lo repito durante 3 minutos y va a ayudar a que se me calme la respiración y con ello se calme la ansiedad, porque comúnmente en algunos síntomas de ansiedad sucede algo que clínicamente se le conoce como hiperventilación, que es cuando nosotros estamos preocupados o muy ansiosos y empezamos a respirar de manera rápida e incontrolable. Otra de las técnicas se llama 5, 4, 3, 2, 1 y es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos sufriendo ansiedad. Esta va a consistir en que nosotros tenemos que enfocarnos en 5 cosas que podamos ver, 4 cosas que podamos oír, 3 cosas que podamos sentir, 2 cosas que podamos oler y 1 cosa que podamos saborear. Y esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos manejar y prevenir la ansiedad. Y esto ha sido toda nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y si tienen alguna duda pueden levantar la mano.